Buenas tardes, bienvenidos al acto de hoy. Quiero presentaros al doctor don Julio Pérez Manzanares, que nació en Segovia en el año 1983. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de Estética y Arte Contemporáneo en la Universidad Nebrija de Madrid. Y nuestra amistad se remonta a épocas remotas, remotísimas, y nació, como corresponde a esta nueva etapa que vivimos todos, por un contacto por email. Esto es que de repente un día me llegó un correíto de un chico tímido y jovencito diciendo: hola, soy un amante del arte madrileño, estoy interesado en los cuadros de Costus que están en la Vía Láctea. Empezó una serie de preguntas y tal, porque lo que realmente la Vía Láctea había en ese momento eran reproducciones, ya no eran los originales. Y empezó a preguntarme tal y cual, pues su curiosidad innata y fuerte que tiene, que le hace profundizar en todos los temas, ¿no? Y esa relación pues fue creciendo y creciendo a lo largo de muchos años, ¿no? Ya en el año 2006 vino a la provincia de Cádiz a dar una conferencia sobre los Costus en la Academia Santa Cecilia, en el puerto de Santa María, y pronto surgió la idea de escribir un libro sobre la vida y la obra de los Costus. Y manos a la obra. Con su curiosidad y su potente capacidad intelectual, todo fue encajando. Se sumó Mario Vaquerizo al equipo, que realizó una serie estupenda de entrevistas a personajes de la época, todos los que habían conocido a los Costus, empezando por su señora, Olvido Gara, Alaska y demás. Y se encontró editorial, que era la editorial Neverland, y el resultado fue el libro que se publicó en 2008, el primer libro de Costus, You Are a Star, que es este que tengo aquí en mi mano, en el cual además tenemos un prólogo de Estrella de Diego. Este fue el primer libro que se escribió sobre Costus, escrito por Julio Pérez Manzanares y por Mario Vaquerizo. Pasado cierto tiempo, ya en el 2016, se reeditó el libro con sello de la UCA, de la editorial UCA, este que tengo aquí, Costus, You Are a Star, también con prólogo de Estrella de Diego, como veis en un formato ya mayor, se pusieron unas láminas más grandes de imágenes y tal, que quiero comentaros, por cierto, que el libro está disponible ahí en una mesa. Si luego alguien lo quiere adquirir, pues Julio amablemente podrá firmarlo, dedicarlo, en fin, todo eso. Bien, también este libro se sacó en inglés. La Universidad de Cádiz, el mismo libro lo editó también en inglés, porque ahí empieza a haber un público cada vez más internacional. Igual que hay uno en francés, no este, pero hay otro en francés de la doctora Magali de Mussorgsky y otro en alemán. Empiezan a ser conocidos ya en toda Europa, Costus, ¿no? Julio, como tiene tiempo de sobras, pues encima ha hecho diversos ensayos sobre arte y género y cultura visual, como Una temporada de lo moderno, El silencio de Rimbaud, en el año 2011, Drácula Superstar, en el 2014, Mirar con un ojo cerrado, en el 2018, Juan Hidalgo y Zag, arte subversivo durante el franquismo, de 2018, y como le sigue sobrando tiempo, pues también es comisario y colaborador de exposiciones. Por ejemplo, Common People, versiones del presente, en el año 2009, 20 años después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, del 2010, El papel de la movida, en 2013, y el En plan travesti y radical, de 2018. Así que, como veis, no para. Pero entre medias ha tenido tiempo para dar muchísimas charlas sobre Costus. En Sitges, en Palma de Mallorca, en Jerez, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Madrid, donde se presentó el libro en la librería Bercana. En fin, un no parar. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que vamos a poder escucharlo aquí, en este precioso museo y en esta exposición que se ha montado con todo el cariño. Y nos va a dar una charla que se titula Costus, la movida, la transición y otros estilos posmodernos del montón. Me suena algo, no sé a qué. Y de verdad, querido Julio, con todo el corazón te quiero decir que muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda, que ya sé yo cómo la tienes, que es un no parar. La agenda. Un no parar. Sí. El resto no lo sé. Esto es de Lola Flores, es un guiño a Lola Flores. Y acercarte hoy para mostrarnos tu visión de Costus. O sea que, como he dicho antes, el que quiera luego pueda adquirir el libro, se lo dedicarás. Muchísimas gracias y
te dejo la mesa toda tuya. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, discúlpenme, me voy a quitar la mascarilla para que se me escuche un poco mejor, aunque no me gusta tener esta opción de privilegio frente a todos ustedes. Les agradezco la presencia aquí esta tarde, bueno, el calor, los rigores. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta presentación y además por haberme dado la oportunidad de hacer este guiño a la Lola Flores, que siempre he querido hacerlo. O sea, estaba esperando vitalmente cómo meter esa morcilla en algún momento en mi vida y afortunadamente ya he podido hacerlo, algo que también es muy de costos. Bueno, antes de empezar con la conferencia, que como ven tiene un título bastante almodovariano y un poquito ampuloso, como la propia conferencia en sí misma, para qué negarlo, pues sí que hablando con Ricardo, mencionando ese momento en el año 2005, que parece que fue ayer, o lo percibimos todavía como si fuera ayer, y evaluando un poco con el tiempo lo que ha supuesto el acercarme a Costus, el hacer los libros, la investigación, etcétera, pues no dejo de acordarme. También mencionaba el director del museo, gracias por la introducción a esta conferencia, a esta actividad, lo difícil que era meter algo que no era en el momento académico en la academia. A mí me costó ir tocando muchas puertas de departamento, y para todos mis profesores, que en la época además casi todos habían vivido la época, habían vivido los 80, entonces lo sentían de una manera quizá excesivamente cercana todavía, pues yo les parecía, la verdad, poco más que un freak. O sea, un tiparraco que se había visto 4 capítulos de La bola de cristal, se había quedado flipado y decía, pues voy a hacer mi tesis, mi trabajo de investigación sobre esto. En realidad no tenía nada que ver. Yo efectivamente había descubierto los cuadros de Costus en la Vía Láctea de una manera muy poco intelectual, aunque muy bohemia, como tomando copas en un bar, la hora feliz, una forma bastante singular de acercarse al arte. Y a partir de su obra, y conociéndolos por medio de las entrevistas con Ricardo, de conocer los catálogos de exposición, etcétera, pues yo veía que ahí había algo propio quizá de la época en la que Costus trabajaron y que luego se ha conocido como la movida, como parte de la transición, etcétera, en la que quizá había algo que todavía no se había investigado. Y además, claro, llevándolo al territorio autobiográfico, en ese momento era cuando se empezaban a investigar sobre las identidades disidentes, sobre las cuestiones de género, queer, desde el punto de vista gay, con lo cual me parecía que era un punto de vista que, desde mi particular modo de verlo, era incluso necesario abordar al trabajar la obra de Costus, algo que me parecía que no había sido trabajado de esa manera. Eso es precisamente de lo que les voy a hablar esta tarde, sobre cómo abordar la obra de estos artistas en el marco histórico, social, político en que lo desarrollaron, tratando de dar incluso una explicación a qué pueda o no pueda ser aquello de la movida madrileña, que ya les digo que siempre se ha contado como muy de manera autobiográfica. Yo estuve allí, yo estuve en la movida, yo siempre digo, ¿por dónde se entraba? Decirme por dónde se entraba la movida madrileña. ¿Por la Puerta de Alcalá? ¿Por dónde había que entrar? De hecho, siempre todas estas conferencias dan luego pie a que haya un pequeño coloquio sobre la movida madrileña, con lo cual, si tienen algo que aportar posteriormente, indudablemente será enormemente bienvenido. En realidad, lo que voy a tratar con mi conferencia esta tarde es responder a todas aquellas preguntas que me hacían a mí en el año 2005, todos aquellos con los que me iban encontrando, y que no las hacían desde un punto de vista como para animarme a la investigación, sino más bien todo lo contrario, o algunos de aquellos. Afortunadamente tuve el favor y la ayuda de las familias Carrero y Naya, de los amigos de Costus, de todos aquellos que supieron ver que, oye, quizá les había llegado el momento de trascender un poco, y yo creo que estarían contentos con haber tenido una biografía artística en el fondo. Ellos querían que sus cuadros acabaran en un museo, con lo cual al museo han acabado por llegar. Es decir, que no era solo cosa de los bares. Ya les digo que en esa época, sobre todo, y de manera un poco maliciosa, pues todo el mundo me decía, pero ¿y tú, que naciste en el 83, tú qué vas a contar de la movida madrileña? ¿Y tú qué vas a contar de Costus? ¿Y tú qué vas a contar de los años 80, si no los has vivido? Yo decía, bueno, menos mal que los historiadores no tenemos que vivir las épocas en las que vivimos, sino que haríamos con el Imperio Romano. Pero claro, parecía que es que no había otra manera de entenderlo que si no era de manera autobiográfica. Entonces, pues esto que les voy a contar esta tarde es todo cuanto yo puedo contar de los años 80, de la transición, de la movida, de Costus y de todos estos estilos posmodernos del montón. Hablando de los años 80, bajo este prisma que les comento, que era el que me decían a mí en aquella época,
Pues puede parecer que ahora, cuando se le cuenta, contado por aquellos que dicen haber vivido aquello de la movida, o vistos a través de las miradas que los vemos desde la lejanía, en el tiempo o en el espacio, pues la década de los 80, desde luego, puede parecer poco más que mítica. Y lo es, desde luego, pero lo es a costa de haber borrado de nuestros años 70 y 80 todos los conflictos y las preocupaciones que tenía una joven democracia recién salida de una dictadura que tuvo que empezar a negociar y a pactar sus modos de ser. Unos pactos entre los que destaca, desde luego, uno especialmente perverso y que justo en el momento en el que empezó esta investigación parecía empezar a abrirse paso en el diálogo político y social. Ese pacto era el de silencio, o lo que es lo mismo, el de olvido, a nivel general, por el que el franquismo no había existido, aunque pesara y pese aún. Libertad sin ira, que decía la conciliadora canción de la época. Unos pactos que corrían un tupido velo, como suele decirse, sobre muchas movidas importantes, entonces como ahora, y que parecieron favorecer al final esa movida muy distinta. Esa movida entrecomillada y con mayúsculas, como incluso dicha con acento, como la de los extranjeros que venían a buscarla en la época. Ah, vengo a la movida, como quien viene ahora a Magaluf a tirarse por los balcones. En realidad venían a buscarla porque la habían visto anunciada en los periódicos, porque la habían visto anunciada en las películas. Incluso traigo la cita del periódico Le Monde del 28 de agosto del 83, en el que dice: Nueva York, Londres o Ámsterdam apenas resisten la comparación con un Madrid transformado que rivaliza con las grandes metrópolis de la modernidad. No era, desde luego, del Madrid de la transición del que hablaba Le Monde, eso está claro, pues a poco que uno mirara el Madrid de la época, hasta en los testimonios de todos estos testigos directos, pues Madrid no era ni mucho menos una ciudad tan moderna como para aguantar todavía la comparación. De lo que hablaban aquellos periódicos era del Madrid de la movida, de ese Madrid modernísimo, eso sí, pero que existía solo en las películas de Almodóvar, en las fotografías de Pablo Pérez Mínguez y, por qué no, desde luego, en algunas de las obras de Costus, especialmente en su Valle de los Caídos, uno de los escasos ejemplos en los que, como veremos, se repensaba el pasado franquista nacional de manera crítica desde la nueva democracia, y en los que pues se encontraban una serie de documentos en los que era normal que toda una corte de travestís, sadomasoquistas, mujeres ultraliberadas o taxistas con el pelo platino nos llevaran a través de unas calles muy bien seleccionadas para la pantalla, esas en las que la ciudad de Madrid más se parecía a Nueva York con sus rascacielos y que en el momento solo podían encontrarse en esta zona de Lazca, que aún hoy es una parte pequeñísima dentro de la gran ciudad. Pero ya les digo que en el país, en España, había entonces una serie de movidas en las que Costus, desde luego, se vieron implicados y que, como veremos, la movida madrileña, en tanto que eslogan corporativo de una supuesta y festiva eclosión cultural, no pudo ni puede representar. Una eclosión cultural que, muy al hilo de los tiempos, pues hasta la crisis del SIDA de los años 90, toda la estética de la época era abierta y declaradamente gay, pues fue importante, desde luego, para la visualización de la minoría homosexual, que era parte importante incluso de la estrategia de modernización. En el fondo, parece imposible pensar los años 80 sin todas estas estéticas plumíferas, ambiguas y enormemente gays, como las de Almodóvar y McNamara, como las que poseen algunos de los cuadros de Costus, etcétera, y que, bueno, pues yo creo que eran un poco como el pinkwashing de la cultura española. Para ser moderno, pues siempre está bien pegarse a lo gay, de alguna manera. Eso vemos que todavía hoy en ciertas manifestaciones se ondean banderas como si fueran, bueno, vaya usted a saber qué. No solo ocurría esto en la ciudad de Madrid, desde luego, aunque la movida fue sobre todo madrileña, quizá precisamente porque fue contada desde Madrid. Si se hubiera contado desde otro lugar, no sabríamos cuál habría sido su procedencia. Madrileña había sido también la Nueva Figuración, el grupo de pintores que copaba entonces el panorama nacional desde mediados de los 70 y a los que Costus se acercarán más tarde, en especial a Guillermo Pérez Villalta, también gaditano, y con quien más pueden tener en común por el gusto pop, por una estética que también tenía un regusto clásicamente gay. Movida madrileña, Nueva Figuración madrileña. La verdad es que todas estas apariciones del momento había que topografiarlas, había que ponerlas casi geográficamente. Era un poco pues como lo que pasaba con las estrellas de la copla, que eran o de Huelva o de Perlita de Huelva, Lola de España, tal. Era una cosa como que traía recuerdos de otras épocas, esa insistencia en topografiar las cosas. No parece que sea casual, teniendo en cuenta que todo esto coincide en el tiempo con la transvanguardia alemana, los nuevos salvajes alemanes, la transvanguardia italiana, que se preocupaban tanto de marcar la procedencia.
En realidad parecía que las ciudades se ponían de moda en una paradójica época en la que se iniciaba la globalización. Casi pasaba, ya les digo, lo mismo que con aquellas estrellas de la copla. Lo que importaba eran las ciudades. Eso también quedaba claro en el artículo que les he citado de la revista Le Monde. Las ciudades del mundo inauguraron entonces la década de los 80 con la resaca de unos años 70 que parecía que iban a cambiar el mundo y que acabaron por ser poco más que el último producto del mercado. Con París cuestionándose su posición, Londres padeciendo todavía la resaca del Swing in London y el asedio del punk de los 70 y ahora, en estos años 80, dominada por el férreo conservadurismo de la Dama de Hierro, y Nueva York, con lo que tenía también, con la era Reagan en plena crisis del SIDA y decidiendo por medio de los mercados el destino de las ciudades del mundo, Madrid, la última ciudad occidental en incorporarse al panorama internacional, decía que quizá había llegado su momento de tomar el relevo. Así que Madrid se levantó en el año 1980, como se puede leer en uno de los escasos catálogos de exposiciones del arte del momento realizado fuera de nuestro país, firmado precisamente por Estrella de Diego, quien firmaba también el prólogo del libro, horrorizado por los crímenes en los supermercados que cantaban los pegamoides y asistiendo a exposiciones como Madrid DF o 1980, que ponían de manifiesto todas las aspiraciones posmodernas que podía tener una ciudad que no conocía la posmodernidad, sino era por discursos subsidiarios y sin tener conciencia siquiera de que para ser posmodernos teníamos que haber podido ser por lo menos modernos, sin más, cosa que no habíamos podido ser. Era normal, por otra parte, que fuese la ciudad de Madrid la que tras la muerte del dictador hubiese despegado con mayor fuerza dentro del panorama cultural español, en principio porque cargaba con todo el peso del aparato burocrático del franquismo, con lo cual, una vez que se lo quitó de encima, pues fue casi como quien echa a correr después de haber soltado una mochila de 120 kilos. Y además porque todas las vanguardias artísticas del momento se habían encontrado fuera de la capital de España. Se habían tenido que ir a Valencia, a Barcelona, a todas las periferias del país, porque lógicamente en Madrid había un aire irrespirable que nadie podía soportar. Una vez superado aparentemente ese lastre, Madrid ejerció como de foco concéntrico al que todo el mundo quería ir. Quizá la incorporación de Costus al panorama artístico español de los años 80 no tenga tanto que ver con esta nueva figuración de los años 70, etcétera, como con la revolución cultural que se había vivido en la propia ciudad de Madrid y que acabó llamándose movida madrileña, como yo creo que se podría haber llamado de cualquier otra manera. En realidad lo que tenía que ver era con un grupo de pintores y una nueva estética que se daba lugar en la ciudad y que reunía, pues eso, al citado Guillermo Pérez Villalta, a Chema Cobo, Carlos Alcolea, y que en realidad lo que apoyaban era una vuelta a la figuración y a unos cuadros de tipo de realismo pop, por decirlo de alguna manera, pasando por alto lo hastiado de la abstracción que había triunfado en el arte español durante los años 60 y 70, básicamente porque como el arte español no lo entendía nadie, pues a nadie le podía importar, ahí la censura no podía meter la mano. Igual abstractamente uno podía estar dando un discurso político contra la dictadura, pero como nadie lo entendía, nadie lo censuraba, con lo cual se trataba de superar todo ese marasmo de la abstracción y apostar por una nueva sensibilidad además enormemente gay, ¿por qué negarlo? Era una vuelta a la figuración que no solo se daba en nuestro país, que tuvo que empezar a competir además internacionalmente con estos nuevos salvajes alemanes, con la transvanguardia italiana, y que empezaba a buscar su lugar también en el panorama del arte internacional. Sucedió así algo paradójico. En la lucha por colonizar o ser colonizados por el mercado internacional de Nueva York, las polémicas estaban servidas. Los artistas abstractos se metían con los figurativos por llamarlos frívolos. Los artistas figurativos de los 70 se metían con Costus y compañía porque les decían: vosotros hacéis pintura para bares, baja cultura, cosas que tienen que ver con la moda, con las revistas, con el pop. Es decir, que aquí había un todos contra todos, porque en el fondo parece ser que todos tenían el mismo objetivo, que era traspasar nuestras fronteras. Ahí es precisamente en este conflicto entre lo que buscaban unos y otros donde nos encontramos con Costus. Cuando en 1981 inauguran su chochonismo ilustrado, ya les ven que eran realmente modernísimos. O sea, aquí tenemos a Almodóvar, que Almodóvar aquí todavía aparece un poco en la fotografía de la inauguración del chochonismo, un poco pues como quien ha venido con la maletita debajo del brazo todavía y se ha encontrado contra esta modernidad de los pelos colorados, chinchetas en los cueros, que decían las canciones de la época directamente. Entonces,
Cuando en 1981 Costus inaugura el chochonismo ilustrado en la Galería Vijande, noche de luna llena, según reza el catálogo de la exposición, de manera premonitoria, como hoy, toquemos madera. Una de las escasas críticas que se realizó en la prensa nacional a la exposición, que apareció en el diario El País, hablaba de ellos como de un producto neto de la moda, como un producto de moda, directamente. Sin embargo, el crítico Fernando Huici, que era quien lo firmaba, pues no parecía estar hablando de una moda en clave altocultural, porque la pintura de historia o el arte abstracto también habían sido modas en el arte español, lo habían sido y todavía lo seguían siendo, sino que hablaba de una moda mucho más banal o banalizada, que es aquella que en el momento y aún en la actualidad se conoció como la movida madrileña, y que no en vano hizo su aparición por primera vez el término en la revista Pueblo, en 1979, para hablar de la artística movida. Esta artística movida en la que recomendaban ponerse las pelucas, como no podía ser de otra manera. Si uno no tiene o le empieza a faltar, hay que tirar de peluca, ya sabemos que no hay nada malo en ello, y en la que se reunía la exposición de Guillermo Pérez Villalta en la Galería Vandrés con los conciertos de Radio Futura, es decir, que era una moda que mezclaba pintura, música, cine, etc. Una cierta sensación de eclecticismo y una relación con la dichosa movida que tal vez sea la pregunta más importante en torno a las múltiples interpretaciones que se puede hacer tanto de la obra de Costus como de su recuperación, porque desde luego parece eso, que la movida es algo que por un lado les ha impulsado para seguir siendo recordados, pero por el otro, por lo menos a mi entender, también les ha servido como una losa que sigue pesando y pesa sobre parte de su obra. Porque aquello de la movida, como siempre ha sido entendido como una moda bajo cultural en su momento, como una construcción de identidad cultural después, pues realmente explicar la obra de Costus solo a través de la movida madrileña, yo creo que es quedarse demasiado corto, que es una pintura que va mucho más allá, y de hecho Esperanza de los Ríos lo explicará de una manera mucho más clara que yo, va incluso tan allá como al barroco, o sea que es algo que no podemos entender solo en un determinado marco o en una determinada época. Ciertamente, durante un par de décadas, ya les digo, la pintura de Costus cayó como la propia movida prácticamente en el olvido. En el caso de los artistas, sin embargo, este olvido, desde luego, podía estar justificado, desgraciadamente, por lo extremadamente corto de su carrera. Hay que tener en cuenta que muchas veces se nos olvida que cuando pensamos en una obra como El Valle de los Caídos, que afortunadamente hoy se encuentra reunido en Cádiz, en el espacio, en el ECO, de Espacio de Creación Contemporánea, desde nuestra perspectiva lo vemos como el sumum máximo de la carrera de Costus, pero no deja de ser una obra muy temprana de unos artistas todavía muy jóvenes, que murieron casi culminando la treintena. Con lo cual, por la tendencia que tenemos a pensar que todo se organiza como en torno a esto, pues yo realmente siempre tiendo a pensar que quizá no llegamos a ver el punto máximo al que Costus podían haber llegado. Y no pasa nada. Tenemos lo que tenemos. Vamos a abordarlo. Pero tampoco lo sobredimensionemos con cuestiones que no van al caso como esta famosa de la movida madrileña, porque ya les digo que detrás hay mucho más. Aunque sí que es verdad que la juventud y la posmodernidad y todas estas cosas pues eran entonces, en los años 80, valores que estaban casi en alta, como reflejo de esa joven democracia que se buscaba, y buscaba jóvenes en los que reflejarse. En realidad, esta idea de que la vanguardia era el mercado, de que había que ser posmoderno tanto al exterior como al interior, que había que vivir una movida, pues parecía también una forma como de matar al padre y olvidar el pasado. Tarea que yo creo que ya se habían propuesto desde la nueva figuración, y que, como recordaba Herminio Molero, pues incluso vivían de una manera artísticamente activista. Y cito a Herminio Molero cuando dice: no éramos combatientes al uso, y eso les desconcertaba. Realmente nuestra forma de luchar consistía en ignorar directamente que había una dictadura. Para nosotros ya estaba muerta y como tal nos comportábamos. Ese es precisamente uno de los más llamativos extremos de la serie El Valle de los Caídos. Solo voy a tocarlo en este espacio porque ya les digo que Esperanza de los Ríos lo hará muchísimo mejor que yo, pero esta idea de matar al padre, de matar al franquismo, de repensar la historia de nuestro país, desde luego me parece que es fundamental a la hora
de encarar la interpretación del monumento por parte de Costus. En realidad lo que están haciendo es decir, bueno, esto es algo que realmente es que eran modernísimos hasta para su época. Hoy, esta misma semana estamos discutiendo en el Parlamento qué pasa todavía con el Valle de los Caídos. Ellos ya encontraron una solución, es decir, vamos a quedarnos con ello lo que buenamente nos puede interesar como monumento. Recuerden además que eran familiares de Luis Sanguino, que había sido escultor del monumento, con lo cual decidieron mirarlo solo como una obra de arte y reinterpretarlo de cara a la modernidad por medio de poner las caras conocidas del momento, que para ellos podían representar pues una cierta idea de liderazgo, como en el caso de Tino Casal, la idea de la patria encarnada por Alaska, que veremos, y todos estos santos, vírgenes, etcétera, los que ponen la cara de sus amigos y conocidos. Yo creo que en realidad, bueno, pues por la vida, por las virtudes de aquellos grupos escultóricos, realmente kits, que adornan en muchos casos la basílica, pues ellos lo traen de nuevo a primera fila, resignificándolo en plena transición democrática. Desde luego, era un gesto enormemente valiente y que yo creo que no se podría haber hecho en la época de Twitter, indudablemente. Solo se podía hacer, esto sí, en los años 80. Cabría entender este gesto del modo en que Germán Labrador, que por cierto es el comisario de una exposición que habrá a final de años y que repiensa todo este arte de la transición, tomando como punto de partida este Valle de los Caídos de Costus. Veremos qué es lo que pasa con Twitter en ese momento. Germán Labrador, en su fantástico trabajo sobre la contracultura española, analiza lo que él denomina como el cuerpo del franquismo, aquel que se había inscrito en los propios cuerpos, en la propia carne, en la propia forma de ser de los habitantes de un país, por medio de las prácticas legales, médicas, políticas, y que de repente se creó como el mono del desencanto que hablaba Teresa Vilarós. Al llegar a la democracia, ¿qué hacemos con todo aquello que nos ha conformado hasta ahora? ¿Cómo manejamos todo este pasado? Y dice Labrador, la idea es que los regímenes totalitarios basados en el culto carismático al líder, creo que decir esto con Tino Casal vestido de caudillo por detrás no puede ser más procedente, generan la imagen de que todos tenemos que replicar al líder y de que el líder se debe manifestar en cada uno de nosotros. Esta encarnación se organiza socialmente de modos muy sofisticados, a través del género, la violencia, la disciplina, en el colegio, la mili o la fábrica. Hay que imitar ese cuerpo imaginado del dictador. Esta incorporación provocará este famoso mono del que habla Vilarós cuando ese cuerpo se retire, y así, aunque nos resulte sorprendente, pues no es extraño que mientras a nivel general la democracia hablaba de estos pactos de silencio, el franquismo siga como ese espíritu no muerto, como ese vampiro que ha continuado durante mucho tiempo en la cultura española. De hecho, me parece que también estos vampiros de Costus son una manera de exorcizarlo bastante clara. Y además, acompañados en esta exposición de ese cáliz lleno de sangre, es, vamos, ejemplar como para... Si no han visto la exposición, que seguro que sí, darse una vuelta y verlo con otros ojos. Ya les digo que visto de esta manera, pues podría parecer que eran otras las movidas de todos aquellos, que rondaban la cabeza de todos aquellos que se encontraron en Casa Costus. En Casa Costus porque no se podían encontrar en otro lugar, porque eran unos raros, unos modernos, que no encontraban otros espacios de socialización que el piso de estos chicos mayores, que eran además los que tenían casa. Claro, todos los demás, Alaska, Nacho Canut, Carlos Berlanga, eran mucho más pequeños. En realidad, ese piso de Casa Costus podría ser visto casi como una especie de exilio o isla dentro del panorama de la transición. De ese particular exilio, y aquí la primera de las verdaderas movidas que yo quería traerles desde el punto de vista de género, empezaron a buscar todos ellos esa España moderna, quizá por internacional, aunque también seguramente por otros motivos, que solo encontraban escarbando en la propia memoria, en la memoria de las minorías, en la Costa del Sol, que era una zona privilegiada, de libertad vigilada durante la época franquista, donde no se aplicaba, o no, con igual insistencia, la infame ley de vagos y maleantes a todo el mundo, especialmente a todos aquellos chicos jóvenes, y no tanto, que se buscaban y se reconocían entre sí por llevar poemarios de Lorca, por fumar tabaco Lola, o acudir a todos aquellos locales en los que, según el día de la semana, pues uno aparecía o de funcionario con maletín y corbata, o con esas famosas pelucas que sientan también en determinados momentos. Todo valía en esta Costa del Sol, en Torremolinos, etcétera, con tal de parecer iguales, pero diferentes, de cara a esos extranjeros que llevaban viendo desde finales de los 60 cómo las políticas de identidad gay cobraban cada vez una mayor presencia.
Se trataba, tal y como apunta muy acertadamente Juan Bonilla en su obra sobre la Costa del Sol, de otra estrategia del régimen franquista para lavar su imagen de cara al exterior. Y cito: turismo sexual, claro que sí, pero en igualdad de condiciones, por decirlo con corrección política. Cada cual iba buscando lo que encontraría y ninguna de las partes sufriría por ello humillación de ningún tipo. Los extranjeros, al amparo del sol y de los licores, completaban la terna de placeres con el canto expedito al cuerpo de nativos o de otros extranjeros que acudiesen a la llamada rotonda del sol. Hasta aquí la cita de Bonilla. Sin duda es esa España travestida, y nunca mejor dicho, de internacional hacia afuera y de coplera hacia adentro, o viceversa, la que animó en buena medida esos primeros trabajos de Costus, como los famosos del estilo Mambo, de Juan Carrero, del que tienen abajo un ejemplo maravilloso con unas vistas arquitectónicas muy propias de la época, o como esta dedicación que tiene a las experiencias nocturnas otro pintor, ya les decía, bastante cercano, como Guillermo Pérez Villalta, con su preclara Las noches de Torremolinos, en el que vemos que acaba uno ahí que no sabe muy bien ni cómo está viendo ni qué, pero en buena compañía. Recurso al travestismo, incluso como crítica a ese franquismo fantasmático que aún hoy regresa de vez en cuando, como el muerto al que no se le han dado los necesarios ritos de paso. Eso es lo que parece esconderse, una vez más, tras esos personajes y la reinterpretación del Valle de los Caídos, especialmente en esta patria encarnada en una Alaska que siempre se ha definido a sí misma como un maricón y que, siguiendo la interesante lectura de Gemma Pérez Sánchez, venía a poner cara a la transmutación de la castradora nación madre en una democracia identificada con el travestismo. Creo que ahora es más fácil entender por qué todas estas tendencias estéticas plumíferas de las películas de Almodóvar de los años 80, etcétera, son las que identificamos como algo que hemos denominado como la movida madrileña y que tiene mucho más que decir. El problema, no obstante, de esta democracia travesti, a la que ponen cara tanto las obras de Costus como las performances de Ocaña o los cómics de Nazario, no era solo la posibilidad de erosionar unos propios referentes identitarios, sino de ser asumidos sin más como parte de la modernidad. Bueno, pues si ser gay es ser moderno, pues asumimos una cosa como la otra y aquí todo en paz y después gloria. Pero es que no es así, no es tan fácil. Y como decía la Madelón, la travesti protagonista de la obra de la época de Mendicuti, Una mala noche la tiene cualquiera, al contar, les pongo un poco en antecedentes, lo que cuenta ella es el golpe de estado de Tejero desde su perspectiva biográfica, contando lo que ha hecho con sus amigas, lo que ha hecho esa noche, etc. Lo importante, como dice ella, es darse cuenta de lo espantoso que es el pasado tan chiquitísimo que tenemos las minorías, las periferias, los que vivimos en ese margen sin el que no existiría el texto. Precisamente es a estos márgenes de la historia oficial, a estos márgenes de la cultura, a la baja cultura, al kitsch, al arte considerado baja cultura, a los que Costus acuden para mostrarlos como parte de esa cultura a la que ellos aspiran, para reivindicar por medio de ellos que existen cosas aunque no las queramos ver. Y ahí está, hasta cierto punto, esta visión heroica incluso que Juan Carrero da sobre los chulos, además sacados de revistas de un contenido claramente erótico, que traen a primera línea, que traen a la calidad de arte contemporáneo, extremadamente contemporáneo, porque está hecho en el expresionismo neopop propio de la época, pues todos estos monumentos de la estridencia de la baja cultura y de una baja cultura, ya les digo, muy particular y muy identificada con la subcultura gay. Por eso, la verdad, yo no puedo evitar que todavía me salga una sonrisa cada vez que cojo las revistas de la época en las que se hablaba de las obras de Costus, del Valle de los Caídos, y leo que para la prensa extranjera sus obras dicen esto es lo que los españoles somos. Claro, no todos los españoles, ni mucho menos, solo aquellos que se erigían como estos aristócratas del gusto y que querían transgredir por medio de su obra, por medio de ese espíritu camp, como lo definía en la época la siempre lúcida Susan Sontag, que esto es lo que los españoles somos, podía ser otras muchas cosas. Es decir, podía jugar incluso al juego de convertir lo minoritario en hegemónico, de convertir el monumento de unos pocos en el monumento general, de travestir la memoria particular en la memoria hegemónica, aunque fuera llevándola directamente al Valle de los Caídos. Porque no éramos todos los españoles así, ni mucho menos, ni lo éramos todos, ni desde luego lo podíamos haber sido durante mucho tiempo. Y por eso también el retrato que hacen de Carmen Polo, tan pop, no es solamente un retrato pop de Carmen Polo, creo que parece claro. Y por eso todavía sorprende que se tache el estilo de Casa Costus, el estilo de Costus, con esa mezcla de kitsch y de camp, de
estilo banal, frívolo, apolítico a día de hoy. Porque desde luego podía no tener una intencionalidad política directa o clara, o no tenerla explícitamente, pero desde luego realmente parece complicado no ver, al menos desde la actualidad, que algo se estaba cociendo entre las paredes de Casa Costus. Algo que todavía no tenía nombre y que, ya les digo, creo que no responde al de movida madrileña dicha con acento extranjero. Pero es que a veces, como decían los feminismos de los años 70, salvando todas las distancias del mundo, lo personal es político. Y algo tan aparentemente frívolo como esta mirada camp puede ayudar a ver la realidad de otra manera. Es un poco como lo que sucedía con la actriz Elsie de Wolf la primera vez que visitó el Partenón, que lo único que pudo decir delante del monumento fue: es beige, mi color favorito. Al final, esta mirada camp lo que hace es convertir ese monumento general, resignificarlo de manera personal, traerlo a las vivencias de uno mismo y darle un nuevo significado, cambiarle ese significado. Así que sí, al final, esto es lo que los españoles somos. En manos de Costus podía significar otras muchas cosas, yo creo que incluso subversivas. Realmente, toda su obra, en general, parecen postales kitsch de esa España por la que se mueven casi como exiliados, ya les digo, como si la vieran desde fuera, porque Casa Costus es como otro país dentro del país en general. Y desde luego, el camp, clave de la cuestión, está firmemente aliado, de nuevo siguiendo a Sontag, con nuestra concepción visual también sobre el tiempo. Y dice, cito: los objetos apreciados por el gusto camp están pasados de moda, fuera de moda, de modé. El tiempo puede remediarlo. Lo que fue banal puede con el tiempo llegar a ser fantástico. Incluso, hasta aquí la cita de Sontag, esta acepción de una tan compleja categoría estética podría ajustarse al modo en que nosotros percibimos desde hoy en día la obra de Costus, más que como era percibida por ellos mismos o por los demás en su momento. Aquí les traigo una de los ejemplos fantásticos que hacían de ese chochonismo ilustrado, al que no se ve bien en la diapositiva, pero le han puesto a la princesa de Mónaco el manual de Le chochonisme appliqué, llevándole las manos, como ellos llevan la propia revista Hola, en la que ella misma aparecía en uno de esos bailes monegascos de la Rosa. Ya les digo que incluso, más que esta acepción camp como mal gusto, la banalidad, la frivolidad, y ya vemos que no se queda solo en eso, en el peor de los casos, pues podía no ser solo eso que se llamó movida y que se llamó incluso movida a toro pasado. Realmente, personajes como Carmen Polo, Lola Flores, Grace Kelly o el Sai Faradiva, que son todos aquellos que retratan en su serie el chochonismo ilustrado, pues no estaban ni mucho menos pasados de moda y de modés en la época de los 80, sino que estaban, ya los ven, copando las portadas de Lola, del 10 minutos, de todos aquellos elementos que a ellos les sirven como inspiración. Evangelios de obligada lectura en el piso de Palma 14, en los que ya sabemos que uno de los 10 mandamientos chochonis es que serás aficionada a la mesa camilla, y en la mesa camilla de Palma 14, sobre todo lo que se leían eran las revistas del corazón, porque muchas veces de aquello que no pertenece a la gran cultura, a esa gran cultura metida, pues se pueden sacar elementos tan fantásticos como un chochonismo aplicado. Vaya usted a saber a dónde nos puede llevar. Es en este punto, precisamente, donde vuelven a enganchar con esa idea, con la idea del camp, tal y como lo describe Susan Sontag. Para la autora, esta característica estética, que supongo que muchos de ustedes utilizarían durante los años 70, 80, incluso 90, se utilizaba bastante esto de ¡ay, qué camp! Es esto que hacía. Se utilizaba para hablar de los pantalones de campana, de ciertas estéticas vinculadas con los años 60, etcétera, con algo como un poco pasado de moda. Decía Sontag sobre el camp que tiene la virtud de, y cito, verlo todo entre comillas. Percibir lo camp en los objetos y las personas es comprender el ser como representación de un papel. Es la más alta expresión de la vida como teatro. Creo que, entendiéndolo de esta manera, toda esta teatralización, toda esta artificialidad de los cuadros de Costus se entiende mucho mejor. Que en el fondo lo que ellos mismos estaban tratando de hacer desde su particular exilio era vivir la vida con toda su artificialidad y crear su propio papel en un mundo en el que no acababan de sentirse del todo identificados. Pues quién mejor que las estrellas de las revistas, como las estrellas de la Factory de Andy Warhol, famosas, ya sabemos, durante 15 minutos, o las autoproclamadas estrellas que vivían su particular exilio en Casa Costus para ser
quienes podían asignarse la vida como parte de un papel. Ya le digo que eran muy pocas personas además las que se reunían ahí: McNamara, Almodóvar, Alaska, Blanca Sánchez, Manuel Cáceres, Miguel Ángel Arenas Capi, etc. Muy pocas para ser la movida de toda una ciudad y mucho menos de todo un país. Pero bueno, eran desde luego quienes mejor entendían a la perfección lo que supone un disfraz. Unas estrellas, además, que en nuestro país encontraban su mejor refrendo posible, y lo siguen haciendo, aunque cada vez vayan quedando menos vivas o en libertad, cuanto menos libertad vigilada, en las estrellas de la copla. Esas mujeres que vivían como en un doble disfraz, de españolas disfrazadas de españolas, de mujeres travestidas de mujeres, hipermujeres, de hecho, exageradísimas en lo que por mujer se entiende culturalmente, reducido a sus rasgos primarios: los labios rojos, el maquillaje exagerado, los entallados imposibles, las exuberancias pectorales y los tetámenes, todo esto. Costus supieron ver perfectamente este disfraz, como yo creo que lo sabe ver en general la subcultura homosexual de una manera bastante clara. Por eso solo uno tiene que visitar uno de esos locales de Torremolinos en los que, según el día de la semana, hay maletines y corbatas o pelucas y trajes y batas de cola, para descubrir que Rocío Jurado sigue siendo uno de los greatest hits en el mundo gay español, absolutamente, a los que se han unido otras hipermujeres como Mónica Naranjo, Alaska o Lady Gaga, vaya usted a saber. Es decir, todas aquellas que representan esta vida como un papel. Costus, desde luego, ya les digo que supieron ver ese disfraz, como suele suceder con esa mirada homosexual que suele descubrir aquello que por medio de todas esas mujeres travestidas de mujer puede, en muchos casos, ya sabemos que también esto pasaba con los letristas de la copla, o puede contar aquello que a uno mismo a veces le está vetado en ciertos momentos. En muchos casos las mujeres y las estrellas de la copla ya sabemos también que sirvieron como máscara para contar aquello que estaba prohibido. Esta teatralidad camp, esta que en su artificialidad solo podría traducirse al castellano, perdiendo en el camino algo, como sucede con toda traducción, identificándose con la famosa pluma homosexual de la jerga gay, que nos ha venido acompañando desde finales del XIX, cuando se crea el término, pues es el que hace que por ella misma, por esta tendencia, por esta idea a reflejarse en los travestismos, los disfraces y las plumas exageradas y artificiales, recurran Costus a las estrellas travestidas, incluso que recurran a la antigüedad, porque lo de travestirse de antigüedad también ha sido algo que para los gays nos ha venido muy bien durante mucho tiempo. Solo hay que recordar los viajes a Taormina, del barón von Gloeden, a Oscar Wilde, etcétera, etcétera. Lo de viajar a la antigüedad siempre ha sido también uno de esos exilios que, por suerte o por desgracia, nos han acompañado. Y desde luego a los que también recurren es a todas esas otras estrellas del papel cuché propias de nuestro país: las gitanas de Marín, la Macarena, Alaska, pues todas estas cosas. En el fondo, lo que hacen con todo ello no es sino recoger toda esa tradición que de tan antigua ya se había llegado a asumir como real, esa que partía, ya les digo, de Federico García Lorca y había alcanzado en la década anterior la obra incluso del pseudo-travesti Ocaña, al que veíamos anteriormente, que remedaba con sus performances tanto a las estrellas de la copla como a las tradiciones religiosas asociadas con lo español, con una cierta idea de lo español. Y algo más, desde luego. Fabio de Miguel, Fanny McNamara, lo deja bastante claro en su descripción del momento. En Casa Costus, según él, se mezclaba, y cito, el toque gaditano sarcástico de Enrique. Juan también tenía ese punto, pero más aristocrático, en plan divina andaluza. Yo daba el toque madrileño semi-neoyorquino y olvido el punk londinense. Carlos Berlanga era como el tipo intelectual que sabía hacer de todo y juntos creábamos esa química. La Factory de Warhol era un poco eso, una serie de artistas, todos amigos, unos músicos, unos pintores, otros travestís, y si allí estaba Warhol con Lou Reed y los travestís más decadentes de Nueva York diciendo las burradas más increíbles y haciendo a la vez cosas interesantísimas, en Casa Costus pasaba lo mismo, pero con nosotros. Hasta aquí la cita de Fabio McNamara. Así que, aunque haciendo hincapié en las gitanas de Marín y en el kitsch typical Spanish, la vista parecía estar puesta en las grandes ciudades de la modernidad, en el Nueva York de Warhol y el Londres del punk, en aquellas ciudades que contaban en el momento y a las que Madrid, con sus renovadas y democráticas aspiraciones, quería incorporarse en esta época. Imagen del Madrid de la movida que aún hoy, como en tiempos de Costus, recurre a las postales, a la mezcla de la gitana y de Andy Warhol como garantía de ser iguales pero diferentes.
Renovando el mensaje, ya les digo, del Spain is different franquista, esta movida madrileña, aprovechada por la oficialidad, pues yo creo que de la que Costus, como tantos otros, reniegan y renegaron en su momento. Precisamente todos aquellos que son los protagonistas anteriores a que la movida tuviera ese nombre. El nuevo eslogan que se realizó con motivo de la revisión en la exposición que comisarió de manera fantástica Blanca Sánchez en el año 2006 y que decía si recuerdas la movida es que no estuviste en ella, pues desde luego parecía ser completamente real y no por las lisérgicas razones que podríamos sospechar, sino porque aquellos que realmente habían vivido la movida jamás se han identificado con nada que tuviera que ver con un eslogan corporativo. Y aquí tenemos de hecho un dibujito realizado por Enrique Costus en el que, por si no lo leen bastante bien, les cuento un poco porque forma parte de una tira de cómic como la que tienen aquí en la exposición, en la que la pequeña Rebeca Vanessa hace un terrible descubrimiento. Es una niña que descubre una cucarachita que está patas arriba y que dice, ¡ay, está muertecita! Y dice, ¡ah, no, que se está moviendo! Y al final aparece esta cucarachita en la que dice, Rebequita, más bien está podridita, pero continuamente por el chochito, por las orejitas, en busca de comidita, sin querer, las hormigas que se meten le mueven las patitas. Esa cucaracha para Enrique Naya tiene el nombre de Madrid, es decir, que todas esas hormiguitas que tenían todo este movimiento en la época no eran sino aquellas que generaban una cierta imagen de movimiento en algo que quizá estaba bastante muerto, por lo menos para aquellos que sabían que había algo más, que no encajaba en el eslogan. Y es que ya les digo que parece imposible esta idea como de querer representar a un yo, a un nosotros, a un ellos, al otro, de manera total y unívoca. Esto también lo descubrieron, o así me parece, los propios Costus, en esas últimas obras en las que el autorretrato posible de Enrique Naya, si tomamos por bueno que toda su obra fue una especie de autobiografía, que yo creo que fue así, pues no podía ser sino una máscara. Tienen también aquí en esta exposición un ejemplo maravilloso y que supongo que si algo habían notado en esa imagen cuando se acercaron a ella por primera vez y no conocían el contexto, una vez que lo conozcan, quizá ahora descubran también qué es lo que se esconde y les propongo que vuelvan a ponerse delante de ella después de que acabe esta charla, a ver qué es lo que pasa por el cuerpo. Ya les digo que el autorretrato solo podía ser una máscara. En su caso, fue una enfermedad como el SIDA, que no era ninguna broma en el momento, el que seguramente le hizo comprender la cruda realidad. El otro siempre vive en nosotros mismos. No existe, por tanto, ni el yo, ni el otro, ni el nosotros. Eso es algo que hoy en día, y saliendo de una nueva pandemia, creo que todos hemos entendido bastante bien. Nadie estamos a salvo de lo que pasa, aunque creamos que siempre es cosa de los otros. Ya les digo que creo que él lo descubrió de esta manera tan tremenda porque realmente había otras importaciones y otras nuevas narrativas necesarias capitaneadas por el virus, también de esto hablaba en su libro Teresa Vilarós, que se mostraban como estas máscaras de la identidad imposible, como una nueva manera de acercarse y de entender nuestra cultura y nuestra propia identidad, porque en el fondo el SIDA también forma parte ya de la identidad nacional, tanto nacional como globalizada, ya lo era desde luego en el momento. Porque parte del terror que producía la enfermedad en el momento era precisamente ese, que ocurría en todos los lugares igual y al mismo tiempo, que no respetaba frontera alguna, ni de edad, ni de clase, ni de sexo, ni de raza, aunque nuevamente y de manera muy manipuladora se quisiera adjudicar su efecto a un grupo muy reducido, porque ya ven que los estereotipos siempre funcionan igual y siempre funcionan para mal. Y ellos al final incluso supieron sacar partido, rompiendo la imagen en el espejo. Robert Mapplethorpe, David Mounarovit, Pepe Spaliu, tantos como tantos otros artistas que supieron convertir también la enfermedad, ese margen, aquello que nadie quería ver en parte de su obra, desde luego son también en este sentido enormemente radicales. No solo se podía hacer llevar al primer plano las cosas desde la frivolidad, sino también desde aquellos shocks incluso autobiográficos incluso para la conciencia nacional. Realmente, si muchas de estas obras, yo siempre lo pienso, si la obra de Pepe Spaliu, como la obra de Costus, hubiese sido hecha en Norteamérica, hoy todos los museos estarían peleando por tener una de estas obras realizadas desde el corazón de la pandemia y en primera persona. Pero bueno, algún día lo estarán. Y aunque muchos de todos estos artistas formaran parte, yendo y viniendo, de este periodo de nuestra historia reciente en el que parecía nos habíamos hecho al fin internacionales, no les busquen tampoco en la movida madrileña.
porque aunque el mismo año en que Costus murieron, su amigo Tino Casal cantaba que morir en la Gran Vía un poco cada día no es mala forma de morir, aquello parecía más bien una tardía rendición al relato del artista romántico, también antigüedad imaginada de cuyo mito quedar atrapados. Como pasa hoy con el propio Madrid de la movida, del que seguimos seleccionando, como siempre, aquello que más se ajusta a lo que esperamos encontrar. No nos interesan los exiliados, no nos interesan los verdaderamente raros, los caídos ni los muertos con los que es necesario hablar, a los que hay que preguntarles qué ocurrió, qué llegó a pasar o qué no llegó a ocurrir jamás. Son los problemas de la historia. Ya se lo decía, como lo decían también en la época los Radio Futura, avisando de que no todo entraba en ese Madrid tan pequeñito en el que unos cuantos quisieron ser santas. David Bowie lo sabe, y tu mami también, hay cosas en la noche que es mejor no ver. Por eso era necesario, qué duda cabe, que saliéramos una vez más de las callejuelas oscuras, de los márgenes, para ocupar una vez más, y como siempre, el pleno centro de la Gran Vía. Pues aunque el relato a veces se puede contar, el relato que se puede contar a veces no es sino prestado, siempre es, en el peor de los casos, un buen modo por el que comenzar. Muchas gracias.